Salvadoreña. Ha realizado estudios de historia en el nivel de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Ha obtenido el grado de maestría en Historia Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de la Ciudad de México y ha obtenido el grado de doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán de México. Es profesora e investigadora adscrita a la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador y directora de la Academia Salvadoreña de la Historia. Fue directora del Archivo General de la Nación. Ha desarrollado labor profesional y académica en el campo de la archivística, de la historia oral, del proceso de independencia e historia contemporánea de El Salvador y Centroamérica desde la perspectiva de cultura política y social. Ha sido autora de 2 libros: La Intendencia de San Salvador durante la anexión de Centroamérica al Imperio del Septentrión, Revueltas populares y facciones políticas, Centroamérica durante la independencia, y actualmente en prensa, Pueblos de indios, de ladinos y mulatos de San Salvador y Sonsonate en tiempos de reforma y transiciones políticas, 1737-1841. Coautora del libro Los estancos, los monopolios y las rentas del Estado, y ha publicado diversos capítulos y artículos para libros y revistas. Es miembro de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones de la América Borbónica y es miembro de la Red Internacional de Historia Oral. Ha sido fundadora del Comité Memoria del Mundo de El Salvador, adscrito a la UNESCO. Ha obtenido premio al mejor ensayo sobre la independencia de Centroamérica con el título de Revueltas populares y facciones políticas, Centroamérica durante la independencia, premio otorgado en el marco de las celebraciones del Bicentenario de las Independencias por la Universidad Tecnológica de El Salvador. El título de su disertación es Entre lo antiguo y lo moderno, transición del antiguo régimen al republicanismo de Centroamérica. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos a la señora presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía por esta acogida que ha tenido para nosotros. También al doctor Franklin Barriga, director de la Academia de Ecuador, y bueno, el artífice de este encuentro, y bueno, y a la concurrencia, porque hemos tenido un día muy largo y todavía estamos aquí. Muchas gracias. Entonces, yo voy a continuar. Mis colegas centroamericanos, Regina, el doctor Manuel, Víctor, han estado hablando de ese proceso de independencia, y entonces viene bien que yo continúe hablando sobre la República Federal Centroamericana que se estuvo formando, que se integró después de declarada la independencia y después de que se finalizó el proyecto iturbidista de unir a la Centroamérica a México. Entonces, bueno, lo que yo trato entonces tampoco es monarquía o república, sino que república, en la república la monarquía. Bueno, y entonces lo que yo planteo en este trabajo que presento en este congreso es parte de un estudio más amplio que he estado produciendo en estos últimos tiempos sobre la construcción del Estado Nacional en Centroamérica, una época en la que después de las independencias todos los estados iberoamericanos estamos en la misma tarea, y bueno, este Estado Nacional va a tener precisamente base para el desarrollo del Estado Nacional liberal republicano a lo largo del siglo XIX. Pero en este caso me interesa, voy a hablar de la Centroamérica, pero yo estoy tratando más el tema salvadoreño, y como ya decía el señor que me ha presentado, desde la perspectiva del análisis de cultura política y prácticas de poder. Y bueno, por un lado, este contexto de cultura política, y yo veo el paso de la independencia a la República Federal Centroamericana como una transición de antiguo régimen en la que traspasaron elementos
de cultura política, de prácticas de poder, pero también traspasaron instituciones políticas, formas de gobernar y muchos elementos más que tenían que ver con la gobernabilidad. En la República Federal las vamos a ver precisamente, incluso van a perdurar durante el siglo XIX centroamericano, y en efecto es una tendencia también para el análisis que podemos hacer de los estados nacionales que se construyen en toda la América Latina. Este asunto, entonces, como ya decía, lo veo desde la perspectiva, lo que voy a exponer lo veo desde la perspectiva de tres espacios. Voy a hablar un tanto como contexto qué está pasando en el nivel federal, pero después me voy a centrar en lo que se está desarrollando en cuanto a la distribución nueva territorial. Y como he dicho, esta distribución nueva territorial va a estar sentada sobre la base de las antiguas distribuciones territoriales que en la época colonial funcionaron. Y el tercer punto del que quiero hablar es cómo los gobiernos locales y los gobiernos intermedios, en este caso en buena parte de la Centroamérica se establecieron de los jefes políticos de la época colonial, de los subdelegados, de partidos del reformismo Borbón, y después con el constitucionalismo gaditano se transformaron o se nombraron jefes políticos intermedios. Me interesa ver la relación que se está que articula a este poder intermedio con las municipalidades y los pueblos, un vínculo muy estrecho que va a ser la base de sustentación económica, social de los estados federados y del Estado federal de la República Federal. Entonces, bueno, viendo yo la historiografía de este tema, podemos encontrar y encuentro, las variadas interpretaciones de este proceso. Algunos estudios han establecido que el paso después de la independencia a un nuevo régimen ocurrió a través de cambios radicales, en forma de revolución. Otros parten del constitucionalismo gaditano, incorporando algunos elementos de reforma borbónica de manera, superficial, y algunos plantean que en el nuevo Estado Nacional pesó más la influencia de las ideas ilustradas, particularmente la experiencia inglesa, la estadounidense y la francesa, disminuyendo la presencia de la experiencia española que transitó en la América hispánica en los 300 años que imperó el colonialismo. Este debate historiográfico está abierto. De hecho, es un tema hoy en día en Centroamérica que está en agenda, y este estudio que hago está en ese contexto, en el contexto de estas nuevas investigaciones que van avanzando, yo me coloco en el punto en el que veo que la transición, el paso, es de transición. No hay rupturas radicales, sino transita el antiguo régimen a la república. Y esto lo analizo también desde un marco de más larga duración, es decir, el antiguo régimen no parte nada más de las reformas borbónicas, ni solamente del constitucionalismo gaditano, sino mucho más de todo ese ámbito de tradición ibérica. Por ejemplo, los municipios, las formas de gobernar están muy basadas en toda esta tradición ibérica de antiguo régimen. Obviamente hubo una mezcla de elementos con el mundo indígena que era base de nuestra población.
En ese debate es que yo presento este estudio. Bueno, entrando en materia, comenzaré entonces apuntando qué elementos, qué problemáticas y cómo se va desenvolviendo la República Federal en ese ámbito del primer nivel de gobierno, el superior, es decir, el Estado federal. Quiero decir que la República Federal estaba constituida entonces por 5 estados. Los 5 estados están conformados por 3 antiguas intendencias en la época de las reformas borbónicas. Chiapas era una intendencia, pero en el marco de la anexión a México, Chiapas se agregó a México. Estaba también el territorio costarricense, que no era intendencia, sino que era una gobernación. Y bueno, y Guatemala, que era una ciudad, era la ciudad capital, el centro de poder más importante, hegemónico, que subyugaba y dominaba a todo el resto de lo que era la audiencia de Guatemala. Ya en el punto en el que vaya desarrollando cómo se configuró el territorio centroamericano en la República Federal, voy a dar detalles sobre qué pasó con la ciudad de Guatemala y luego la vemos hecha un nuevo estado de la República Federal. Entonces veamos, voy a señalar nada más algunos elementos como contexto, las circunstancias en las que se está construyendo esta República Federal. Quiero decir que fue en medio de intensos debates, intensas confrontaciones y que no pudo avanzar. Duró nada más unos 15 años y bueno, los estados centroamericanos terminaron disgregándose. Veamos entonces en cuanto al constitucionalismo. Yo parto desde la mirada que la base está en la tradición liberal ibérica, es decir, la Constitución gaditana está muy presente en las nuevas constituciones que se están estableciendo en los estados federados y en la República Federal, en términos de procesos electorales, en términos de organización del gobierno local, los municipios, en la tradición gaditana y en muchos otros elementos más. Pero este constitucionalismo se enfrentó a diferentes problemáticas. Cabe hacer precisión de que cada estado, en efecto, era reflejo precisamente de lo que planteaba la Constitución Federal. Cada uno de los estados federados tenía su propia constitución, establecieron su propia constitución vinculada y articulada a la federal. Era una estructura entonces análoga y bueno, estaban como el concepto liberal basada en los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y contando, había un debate, uno de los debates más importantes que se van a desarrollar en el Congreso. El Congreso estaba integrado por 2 cámaras. Esta era tradición en verdad inglesa, estadounidense. Y bueno, el gran debate, entre otros, va a ser hacia dónde nos vamos a dirigir en cuanto a concepto de república. Si una república con más autonomía a los estados federados o una república en la que va a fortalecer más un gobierno central. Obviamente que esta posición de gobierno central más fuerte en una república centroamericana la ponderaba los guatemaltecos y las provincias, lo que habían sido las provincias y los nuevos estados, estaban ponderando mucho más por la autonomía.
defendiendo sus intereses de región fundamentalmente y en mucho también los intereses económicos y políticos de las élites que habían sido las que habían declarado independencia, aunque ya en estas épocas se habían nuevos políticos, pero bueno, el debate es intenso con respecto a esto y es una de las circunstancias que hace que la federación fracase. Entonces, bueno, decía parte de, perdón, como en el antiguo régimen, la república era una nación católica. Esto venía de la tradición gaditana y del antiguo régimen. La iglesia mantuvo en mucho su poder y negociación tradicional con el gobierno civil apoyándolo en las crisis financieras que estaba enfrentando, y esto era una negociación en efecto para mantener su poder en el ramo de salud, que en la época colonial lo había tenido, en educación, que también era lo mismo, y en el plano espiritual, obviamente. El manejo del diezmo, que era un soporte importante para las finanzas de la iglesia, pero que en este momento de crisis también el gobierno federal está poniendo la mirada a los diezmos de la iglesia. De tal manera que no hubo una separación real, liberal, entre gobierno civil y gobierno eclesiástico. Se mantuvo en mucho la tradición de antiguo régimen. Por otra parte, lo que ya mencionaba, la clase gobernante poseía una cultura política de contrastes. Por un lado, habían leído sobre el republicanismo, les interesaba y les llamaba los planteamientos republicanos, liberales. Sin embargo, en la práctica vamos a ver que sus actitudes monopólicas, es decir, están en el Congreso, debatían los centros de poder y los centros de poder más importantes, como el de Guatemala, desde una visión centralista, de tal manera que lo que pesa más es una cultura política de fragmento y de monopolios. Esto es lo que decía, que es una de las circunstancias que va a hacer que la república no prospere. Falta de consensos, falta de voluntad política. Por otra parte, en cuanto a ciudadanía y en cuanto a derechos ciudadanos, también vamos a observar que lo que pesa más es esa cultura de antiguo régimen. Lo que pesa más entonces es aquella visión de la sociedad de estamentos, y en realidad la ciudadanía y los derechos ciudadanos eran definitivamente restrictivos y limitados. Como sabemos, las mujeres no tenían derechos, no eran ciudadanas. Los hombres también tenían que tener propiedad en algunas constituciones de la Centroamérica. Se va a plantear incluso que sepan que tienen que saber leer y escribir. Sabemos que en estas épocas la mayoría de las mayorías de la población eran analfabetas, de tal manera que de qué ciudadanía estamos hablando. En realidad los derechos eran limitados y restrictivos. Por otro lado, lo que más pesó también fue la situación económica y hacendaria de la República Federal. Esta comenzó tremendamente agotada financieramente después de la independencia. No se recaudó el diezmo de manera efectiva. Los brotes militares también afectaron las arcas del Estado, de tal manera que al inicio de la vida independiente lo que vamos a ver es una hacienda pública en completa bancarrota.
lo que obligó al Estado federal y a los estados federados a buscar soluciones a través de los empréstitos obligatorios y negociados. Paralelo a eso, se mantuvo la recaudación del tributo de antiguo régimen. Claro que se hizo de una manera, escondida o solapada. Se habló de otro tipo de impuestos, pero que en realidad recaían en las cabezas de los indígenas fundamentalmente, bueno, y esta mezcla de ladinos, que era un sector, una población que era indígena, mulata, pero que en la época colonial había tenido que pagar tributo. En ese contexto, entonces, se generaron conflictos entre el gobierno federal y los estados. Uno de los más arduos fue la exigencia del gobierno federal, que ya fue mencionado por aquí, de cuando era presidente Manuel Arce, que era un salvadoreño precisamente, el que los diezmos salvadoreños, que eran el soporte económico en cuanto a diezmos más importante de la Centroamérica, que siempre habían pasado a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, que siguieran siendo trasladados a la ciudad de Guatemala. Y bueno, sin embargo, en contraparte, los salvadoreños exigían que se estableciera un obispado en la intendencia, en el nuevo estado. Era una exigencia desde las épocas de la intendencia, de las épocas coloniales, que no había sido cumplida, y era un resentimiento que siempre había mantenido las élites salvadoreñas ante la monarquía, ante Guatemala, que también propiciaba que San Salvador nunca tuviera un obispado, precisamente para que se mantuviera dependiente de Guatemala. De tal manera que ese fue el caso, el asunto por lo cual se enfrenta a una guerra civil, la primera guerra civil de la República Federal en 1827-1828. Las tropas guatemaltecas invaden a San Salvador y bueno, es uno de los primeros conflictos militares que ahondaron también en la crisis a la que se enfrentó esta república y que terminó disgregándose. Ahora yo quiero entrar al segundo punto que ya había anunciado, que es el del territorio. ¿Qué pasó con el territorio, la organización territorial que había organizado el reformismo Borbón? Bueno, sobre la base de la distribución territorial del reformismo Borbón se construyó los nuevos estados, como algo ya expuse sobre eso. Y bueno, el caso de Guatemala, decía, se constituyó con todas las alcaldías mayores, corregimientos cercanos a lo que rodeaba la ciudad de Guatemala, donde ejercía importante poder político, y bueno, se constituyó de esa manera en el estado de Guatemala. Este desarrollo de los territorios, la organización territorial, no fue fácil, siempre tuvo muchas confrontaciones en todos los estados. Cada uno estaba delimitando y muchas zonas estaban tratándose de incorporar a los territorios. El caso de Sonsonate es uno, el conflicto también de centros de poder como el de Nicaragua, Granada y León, que eran los dos poderes más importantes. Y bueno, Nicaragua tuvo un tardío proceso de formación de su Estado, fue hasta mediados del siglo XIX. Bueno, quiero referirme también en un minuto nada más, porque ya no hay tiempo, el asunto del gobierno intermedio y local. Yo decía que tanto la organización territorial como los gobiernos intermedios y locales fueron dos campos de soporte esencial en los 5 estados centroamericanos para establecer gobierno, para la defensa, en lo hacendario, en lo judicial. Es decir, el papel del gobernador o del jefe político y el antiguo subdelegado
Estado, fue como bisagra entre el Estado nacional y las localidades y las municipalidades para recaudar, para ejercer control en el gobierno, para la eficiencia del gobierno, para el desarrollo de obras públicas. Las municipalidades asumían muchas cargas administrativas y de desarrollo del nuevo Estado, como la escuela, de tal manera que a través de los jefes políticos se mantenía esta organización de gobierno local, bueno, y en estas épocas de guerras para las milicias en la defensa de territorios. Y bueno, todo esto se hacía en el marco del clientelismo, de las negociaciones. Y bueno, yo con eso voy a cerrar y muchas gracias por la atención.